Dios les bendiga, hermanos, hermanas, a todos nuestros amigos, a todos los que se toman el tiempo para vernos en su tiempo, en la semana. Cuando usted dispone, le damos gracias a Dios por permitirnos llegarnos ahí hasta la comodidad de su hogar, su auto o el lugar donde usted ha decidido escucharnos o vernos a través de estos sistemas de comunicación. Aquí estamos con el pastor José Pablo listos para llevarles otro tema bíblico, pastor, otra clase, y esperamos pues que sea de bendición para todos. Y como siempre, no podemos presentarnos delante del Señor sin pedirle la guianza en todo lo que hemos de hacer. Oramos entonces, pastor. Amén, oramos ahí, hermano, donde está, inclina su rostro, Jesús. Padre, te damos gracias por darnos este privilegio de seguir, Señor, llegando a nuestros hermanos, a tus hijos, a tu pueblo, con la enseñanza. Pedimos la guianza de tu Santo Espíritu en este lugar y en cada hogar, en cada lugar donde nuestros hermanos nos escuchan, donde reciben la enseñanza para que sea atesorada en su corazón. Declaramos, Señor, que las vendas, las escamas, Señor, se caen, que la revelación llega a nuestras vidas para que nosotros entendamos la enseñanza y la pongamos en práctica y ser, Señor, hijos de Dios, colaboradores de tu reino en este tiempo. Te damos la gloria, la honra y declaramos que la gloria y la honra solamente tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces, como siempre, le invito para que adoremos y exaltemos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, y recibe maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás dígale, Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor.
Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por ese privilegio que nos da siempre de poder adorarle y exaltarle, bendecirle. Qué hermoso es adorar al Señor, pastor, exaltarle. Nos gozamos. Así que vamos a entrar entonces, mis hermanos, a este tema tan emocionante. A mí me encantan los temas de conquista, pastor. Así que yo espero que a usted también. Y el tema de hoy es comisionados para la conquista. Vamos a hablar de este tema que es tan hermoso, pastor, y tan céntrico en la palabra de Dios. Así es, pastor. ¿Verdad? Porque vamos entonces a ir adentrándonos en el tema de la conquista. Pero, pastor, dice el tema que nosotros hemos sido comisionados para la conquista. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando estamos diciendo que nuestros hermanos han sido comisionados y nosotros hemos sido comisionados, la iglesia ha sido comisionada para la conquista? ¿De qué estamos hablando, pastor? De un privilegio, pastor. Ajá. Porque el ser comisionado significa haber sido separado para realizar una tarea. Y esa comisión no nos la dio el líder. Así es. No nos la dio el pastor, ni el obispo, ni el superintendente. Esa comisión nos la dio nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador. Jesucristo. Entonces, todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador hemos sido comisionados para la conquista. Así es. Ahora, pastor, ¿quiere decir que entonces yo desde que me convierto ya voy a la conquista, o cómo trabaja esto, pastor? No, es bueno, ¿verdad? Bueno fuera que desde que nos convertimos fuéramos a la conquista. Pero a través de las Escrituras, pastor, nos damos cuenta que tiene que haber un proceso de entrenamiento, de enseñanza, una capacitación para que entonces el hombre, la mujer que ha sido comisionado pueda ser enviado. ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a eso, pastor? Por ejemplo, vemos ese ejemplo, pastor, en el caso de David. Ajá. David, nosotros conocemos la historia, ese milagro cuando David se enfrenta al gigante Goliat y lo vence. Pero hay algo bien interesante en las Escrituras, y es que David, pastor, era un pastorcito de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre. Así dice la Escritura, David era un pastor de ovejas, y por supuesto que para ser pastor de ovejas, normalmente, ¿verdad? El pastor lo que usaba era una vara, un cayado y una onda. ¿Verdad? Entonces, David llega un momento de un tiempo donde quizás todo lo hemos leído, donde David es enviado a ver a sus hermanos. Así es. Al campo de batalla, ¿verdad? Y David llega y se encuentra que todo el ejército de Israel está amedrentado, escondido, incluyendo al rey. Al rey, así ¿verdad? Es. Entonces, ahí sucede algo extraordinario, ¿verdad? Así es, pastor. David es pastor de ovejas. Un trabajo no muy bueno, ¿verdad? No muy deseado. No muy deseado, ¿verdad? Porque el pastor de ovejas era, pues, la persona que generalmente era la gente, los hijos menores. Los menores. ¿Verdad? Los que hacían este trabajo, y era un trabajo arduo en el sentido y menos deseado, porque estos muchachos o estos caballeros se iban días. Días, 4, 5, 6 días, buscando pastos para las ovejas, y verdad, no era una profesión donde la persona podía andar bien vestida, bien cambiadita, olorosa, todo lo contrario, ¿verdad? Esta gente pasaban semanas sin bañarse, ¿verdad? Y se identificaban de largo cuando venía. Entonces, David es entrenado en el hecho de defender las ovejas. Así es. Porque tiene una onda, ¿verdad? Y con esa onda llega allá donde está el ejército de Israel, amenazado por el ejército filisteo, ¿verdad? Y ahí sucede lo que todo mundo de alguna vez hemos oído o lo hemos visto en una película, ¿verdad? En aquellos tiempos, antes de enfrancarse en una guerra,
generalmente los reyes se ponían de acuerdo y mandaban a un guerrero de cada uno, se ponían de acuerdo, ¿para qué vamos a irnos a una batalla? Generalmente esto pasaba cuando más o menos el número de soldados era igual. Tal vez el ejército aquel tenía 50,000 y este tenía 55,000. Andaban una cosa así que eran parejos. Entonces los reyes se ponían de acuerdo y digan, bueno, mandemos al mejor tuyo y el mejor mío, y que ellos se peleen, y el que pierda pues se somete al que gana. Pues más o menos esta era la situación. Así es, pastor. Ahí con los filisteos y los israelitas. Y este gigante, cuando hablamos del gigante, estamos hablando que era un gigante. Así es. Ok, no vamos a irnos a pensar o decir lo que otras cosas dicen. La Biblia dice que era un gigante, y estamos hablando de un individuo de más o menos 10 pies, entre 10 y 11 pies de estatura. Los basquetbolistas más altos miden como 7,5, ¿verdad? 7 pies y medio, esos que juegan basquetbol en las grandes ligas, esos que se miran grandes. Ahora imagínense a Goliat, ¿verdad? Que era entre 10 y 11 pies de alto. Era un gigante y experto en guerra, en batalla. Y pues David llega, pastor, y se enfrenta con ese tipo. Así es. Ahora, ¿cómo ve usted este enfrentamiento, pastor? Era un enfrentamiento un tanto diferente, ¿no? Un tanto desbalanceado, porque estamos hablando que este Goliat, este gigante, era un hombre de guerra, y dice la escritura, desde su nacimiento. Fue entrenado, capacitado, y cuando se presenta en el campo de batalla, pues tiene su armadura, tiene su espada, su paje de armas, que era el que le pasaba las armas que él emplearía en la batalla. Y David, pues como usted mencionó, pastorcito de ovejas, su varita, su cayado, ¿verdad? Y su ondita con unas cuantas piedras. Pero, pastor, es interesante que cuando este gigante está desafiando a los escuadrones de Israel, David dice algo y dice, yo voy a ir. Y Saúl, dice la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y el verso 38 y 39, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó a David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es decir, a David lo trataron de armar, pastor, pero él dijo, esto no, en primer lugar, no le quedaba, era muy pesado, era un niño, un joven, ¿verdad? Y nunca lo había usado. Eso nos da a entender, ¿verdad?, que David no era un soldado. Así es. Que nunca había sido entrenado en un campo de batalla, que nunca había él, pues, usado una coraza, nunca había usado una armadura, nunca había usado una espada, ¿verdad? Y cuando el rey le quiere poner para mandarlo a pelear, simplemente no puede ni caminar con la armadura. Entonces, lo que miramos aquí que pasó, pastor, es, todos sabemos, es un milagro. Un milagro. Que David matara a este gigante, a este guerrero. Así es. Que lo matara con una honda es un milagro. Y no le podemos quitar la gloria a Dios, ni David tampoco se la quitó. No. ¿Verdad? David se enfrentó porque Dios le dijo que lo iba a matar con una honda. Por eso el gigante, el guerrero, se burló cuando David aparece como una honda, ¿verdad? Así es. Porque en estos combates era de guerrero a guerrero, de soldado a soldado, con espada, con todo lo que un soldado llevaba. Entonces, David venció a este gigante sin haber tenido ese entrenamiento. Así es. ¿Verdad? Ese entrenamiento. Y Dios hizo un milagro. Ahora, usted y yo tenemos que entender que en la conquista, así es. Normalmente en la conquista hay que estar entrenado debidamente. Ok, usted no puede ir a pelear sin tener el entrenamiento debido. Así es. Porque luego vemos nosotros el evento de David no termina allí. No termina allí. No.
una vez que David mata a Goliat, David va al palacio. Así es. Pastor. Y llega al palacio por causa de un don. Así es. Ok, David es llamado al palacio porque él toca la guitarra, la cítara, ¿verdad? La guitarrita. Él toca su guitarra y él es bueno. Entonces, el don de músico lo lleva al palacio. Al palacio. Pero ¿qué pasó cuando llegó al palacio, pastor? ¿Se estuvo de cantante toda la vida? No. Alabaré. No, ¿qué hizo? No, él llegó precisamente a través de ese don, ¿verdad? Que sabía tocar, era muy bueno. Pero cuando llega, pastor, al palacio, comienza su proceso de entrenamiento. Porque como vemos en la escritura, dice la palabra que el rey Saúl lo convirtió en su paje de armas. O sea, lo convirtió en ese hombre que le cargaba no solamente la armadura, le llevaba sus armas, sino que también era el encargado de cuidar la espalda del rey. O sea que ser paje de armas del rey no era cualquier cosa, tenía que haber demostrado, ¿verdad? En el campo, en las prácticas, ser el mejor de todo el escuadrón. Interesante. Es interesante. Entonces, cuando David llega al palacio, ya no lo andan entrenando con una onda. No. Porque eso es lo vergonzoso, hermanos. Está bien cuando usted llega, cuando usted empieza, que usted no tiene conocimiento, ¿verdad? Y usted ande con una onda, está bien. Pero no me diga que usted después de que llega a la iglesia, ¿verdad? Y ya tiene 2, 3 años, usted todavía anda con una onda, sabiendo que tiene que andar con una espada. Entonces, al principio todos sabemos que fue un milagro. Un milagro de Dios para llevar a David al ojo público. Así es. Porque Dios tenía un plan con él. Así que los enemigos lo que hacen, pastor, entonces es llevarlo, sacarlo a la vida pública. No se enoje cuando se enfrente con enemigos. Los enemigos son los que lo promocionan. Así es. Los enemigos son los que lo van a llevar a otro nivel de victoria y de bendición. Así que no se enoje con Dios cuando se le levante un enemigo por ahí. No, esa es su promoción. Así que David llega al palacio entonces, pastor. Así es, pastor. Pero no a tocar guitarra. No. Ni andar matando pájaros con una onda. Ni andar recogiendo piedritas. No, él comenzó su proceso de entrenamiento porque, como mencionamos, ¿verdad? Ser el paje de armas, ser ese hombre tenía que ser el mejor de todos porque estamos hablando que va a estar cuidando la espalda, la vida del rey. Entonces no era cualquier cosa, no era cualquier trabajo y el rey sabía, y en el tiempo bíblico, pastor, siempre se aseguraban que ese cargo lo tuviera el mejor guerrero de todos los que... Y David, como usted mencionó, en esa promoción de vencer al gigante, se dio a conocer. Dios permitió que se diera a conocer. Y eso es lo que usted mencionaba, ¿verdad? Que ya cuando nosotros llegamos al palacio, cuando llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, ya no podemos andar con la onda. Y es donde entra ese proceso que nosotros conocemos y que hemos enseñado, como el discipulado, el entrenamiento, ¿verdad? La enseñanza, debidamente a ser hombres y mujeres diestros con la palabra de Dios. Por eso, pastor, nos encontramos ese consejo que Pablo le da a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y el verso 15, y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tremendo. Entonces, definamos entonces lo que es conquista, pastor. Conquista, pastor, como nosotros lo encontramos en el diccionario, es el logro de un objetivo mediante un gran esfuerzo. Pero cuando lo vemos desde un aspecto militar, debemos de entender que es la obtención de un territorio por medio de las armas. Ok, entonces es como extensión de dominio, ¿verdad? Extensión de territorio. Así es. Qué bonito. Entonces, pastor, ¿cómo podríamos entonces, cómo se efectúan estas conquistas? ¿Qué es lo que involucra la conquista? Cuando hablamos de lo que involucra la conquista, debemos entender y tener la claridad que conquista tiene que ver con guerras. Están incluidas las batallas y también
Todos sabemos, ¿verdad? Y por la historia bíblica y de la humanidad, que para ir a la guerra, para tener batallas, se necesitan estrategias, se necesitan armas de todo tipo, una planeación perfecta con un orden y disciplina. ¿Por qué? Porque el que va a la conquista, el que es enviado a la conquista, pastor, debe de ser un hombre o una mujer capacitado en esa labor. Bien capacitado, bien entrenado en este menester. Así que nosotros tenemos muchos ejemplos. Así es. ¿Verdad? No solamente, hermanos, la Biblia dice que habían épocas y temporadas donde los reyes se presentaban y se preparaban para la conquista, ¿verdad? Acuérdese que la misión de los reinos en el antiguo mundo, en el antiguo tiempo, era extender sus dominios. Eso es conquista, ¿verdad? Voy a llevar mi reino y le voy a caer encima a aquel. Así es. Y todo lo que ellos tienen va a ser parte de mi reino. Voy a extender mi reino, voy a extender mi territorio. Eso es conquista. Muy bien, pastor. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia, por ejemplo, yo creo que todos nosotros, los hermanos que nos ven, de alguna manera, cuando estudiamos en la escuela, en el colegio, nos enseñaron a nosotros la conquista. Así es. ¿Cómo nos conquistaron a nosotros, pastor? En el caso nuestro, ¿verdad? Los españoles, ellos no llegaron allá, ¿verdad? Con sus barcos, con sus caballos, diciéndole, a ver, compañeros, hermanos indígenas, nos dan permiso de entrar a su territorio. No. Bueno hubiese sido, ¿verdad? Pero cuando llegaron, estos colonizadores llegaron a la fuerza, pastor. Llegaron con armas de alto alcance, barcos bien preparados, equipados con cañones, con hombres armados, con espadas, ¿verdad? Vemos también, pastor, por la historia que en esos barcos llevaban a sus caballos, y algo que a nuestros indígenas, nuestros antepasados, nunca habían conocido a un caballo y ni menos a un hombre, a un guerrero montado en un caballo. Y estos hombres llegaron y por la fuerza subyugaron a nuestros antepasados, pastor. Eso es importante porque estamos hablando de conquista. Entonces, ustedes, hermanos, tenemos que entender que la conquista no es voluntaria. O sea, los españoles llegaron allá a México, a Centro, a Sudamérica, y como dijo pastor, no llegaron pidiendo permiso, ¿verdad? Pues nos permiten vivir aquí con ustedes. No, ¿verdad? Llegaron con la fuerza, con armas de todo tipo, de largo, de corto alcance, cañones, ¿verdad? Y subyugaron a nuestros pueblos, a nuestros indígenas, ¿verdad? Y por la fuerza. Es cierto que nuestros indios nunca habían visto un caballo, ¿verdad? Entonces, cuando vieron a Hernán Cortés, por ejemplo, con su armadura montada en un caballo, ellos creyeron que era una sola cosa. Así es. ¿Verdad? Entonces, hasta lo adoraron, dice, ¿verdad? Sí. Entonces, lo creían que eran dioses. Entonces, pero hermanos, nos subyugaron a nuestros ancestros, tomaron por la fuerza los territorios, y lo primero que hacían, y esto es interesante, porque cuando estos españoles llegaron a nuestros países, ellos, después de haber tomado por la fuerza, ¿verdad?, a nuestros vencer, subyugar a nuestra gente, ellos llegaron y pusieron la bandera del rey, del cual representaban. En este caso pusieron la bandera del rey de España. Del rey de España. Y qué interesante, ¿verdad? Cuando ya sembraban esa bandera, ya el reino al cual ellos representaban tenía el gobierno, tenía el dominio sobre ese lugar. ¿Y qué es lo que pasaba entonces con los sobrevivientes de esa región, pastor? Como usted mencionaba, el establecer la bandera del reino, el que representan, estaban diciendo y estaban estableciendo el control absoluto de su dominio. Y cuando un reino, pastor, es establecido, todas las cosas cambian en sus moradores. Todos los que quedaban con vida, comenzaba un cambio de lenguaje, porque ellos traían otro lenguaje, otro idioma. Entonces, cuando viene un reino nuevo,
trae un orden nuevo. Un orden nuevo, así es. Entonces les cambiaba el lenguaje, la música, las costumbres, las formas de vestir. Todo eso comienza a cambiar, las formas de conducirse, las formas de alabar, de adorar, porque no solamente llegaron a tomar territorio, pastor, sino que también llevaron su religión a estos sitios. Es decir, ellos ya tenían una forma de adoración, porque nuestros antepasados adoraban el sol, la luna, tantos dioses. Pero cuando estos colonizadores llegan, traen también una religión y les es impuesta ahora a estos que sobreviven. Y nosotros somos ejemplo, nosotros estamos aquí hablando español. Así es. En nuestros países, nuestros aborígenes, teníamos pues lenguas diferentes, ¿verdad? Dialectos. En Guate pues diferentes lenguajes, en México, en Centro Honduras, Centro Suramérica, Ecuador, Perú, ¿verdad? Todos con idiomas diferentes. Lo que nosotros llamamos dialectos, ¿verdad? Pero miren, no estamos hablando dialectos, allá aquí no está hablando cachiquel, ni quiché, ni lenca, estamos hablando español. ¿Por qué? Porque llegaron los conquistadores, tomaron posesión de nuestros territorios y nos cambiaron, los ingratos nos cambiaron el lenguaje, ¿verdad? Nos cambiaron las costumbres, la comida, nos cambiaron la forma de vestir. Así es. Porque allá nuestros aborígenes dicen que andaba con taparrabo, yo no sé, ¿verdad? Pero miren, nos andamos vestidos diferentes, nos peinamos diferentes. Así es. Entonces, para que usted vea el efecto de lo que sucede cuando un reino conquista a otro. Así es. Entonces, nos cambian las costumbres, nos cambian la música, pastor. La música. Porque nosotros quizás pues tocábamos unos tamborcitos, ¿verdad? Ajá. No conocíamos otro instrumento, tal vez unos tamborcitos y no sé qué otra. Pero vinieron estos y ya vinieron otros instrumentos de música, otra manera de cantar. Entonces, qué bonito, porque en Mateo 11:12, pastor, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice la Escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué interesante. Así es. Desde que Juan el Bautista apareció allá en el desierto de Judá, vestido bien raro, el tipo era raro, Juan el Bautista era raro. Como todo hombre de Dios y mujer de Dios, somos raros. Entonces, desde que Juan apareció, dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y dice otra traducción, pastor, y los violentos lo arrebatan. Cuando usted lee este texto, usted como que dice, pero violencia, violentos. Sí, es cierto, porque cuando usted tiene que entender que cuando un reino va a conquistar a otro reino, es violentamente. O sea, no es con paz. No es con paz, es con violencia, es con guerra, es con batalla, es con armas. Por eso la Biblia dice que desde Juan el Bautista apareció, el reino de los cielos está en movimiento. Y los violentos lo arrebatan y lo establecen. Por eso usted nunca va a ver que va a venir un reino, que llegó el reino de España a Centroamérica y llegó con paz. No, con violencia y bajo violencia tomaron el territorio. Así es. Y lo subyugaron por más de 300 y pico de años. Hasta que ya no tenían nada que sacar, pues hasta ahí nos dejaron libres, ¿verdad? Entonces el reino de España nos tuvo subyugados, así como en otros lugares el reino de Inglaterra, ¿verdad? Tuvo subyugado a medio mundo, y entonces, pero nunca fue en alianzas. Nunca hubo alianzas. Porque en el reino de los cielos no hay alianzas. No hay alianzas. Entonces, ahora bien, los reinos naturales conquistan con fuerza, con armas, ¿verdad? Y cambian todas las cosas. ¿Cómo? Entonces nosotros si somos conquistadores, pastor, ¿cómo es que nosotros conquistamos? Una de las características, pastor, es que
como decimos, ¿verdad? En el reino terrenal, en los conquistadores, en los colonizadores, era por la fuerza. Pero nosotros no vamos a ir a la fuerza, porque cuando somos enviados a una ciudad, a una nación, a un pueblo, a una aldea, nosotros los conquistadores no llegamos con armas terrenales. No es que vamos a ser enviados a predicar el evangelio del reino y con un arma, una ametralladora. Que llegue donde el vecino ahí. O con guantes de box donde el vecino. No. Sino que nuestra misión es tomar control absoluto de ese barrio, de esa aldea, de esa ciudad, de esa nación para establecer el reino de Dios, pero con estrategias, con armas que Dios mismo nos ha entregado. Amén. Entonces, ¿cómo son las armas de nuestro ejército, pastor? Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 10 y el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces no llegamos con R-15, pastor, ni con 38, ni con cañones a las ciudades. No. Llegamos con las armas de nuestra ejército, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, nosotros somos conquistadores hemos sido comisionados para establecer el reino de Dios donde quiera que Él nos envíe. Pero no llegamos con esas armas. No. Pastor, nosotros, Dios nos ha capacitado para llegar como conquistadores. ¿Cómo nosotros nos presentamos entonces? Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 10 al 20, nos habla acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Por eso es necesario que el hombre de Dios, la mujer de Dios, entren en ese proceso de entrenamiento, de discipulado, porque solamente, pastor, a través de las Escrituras podemos conocer esta armadura, y la Escritura nos refiere el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, y el calzado, el apresto del evangelio de la paz. Entonces es bonito, ¿verdad? Venimos diciéndole que está bien que usted al principio use una Honda, ¿verdad? Pero ya usted cuando entra en el proceso, como entró David, ¿verdad? Que llegó ahí al palacio y lo entrenaron años. En el arte de la guerra, con la espada, hasta que se convirtió en el escudero del rey. Así es. Quiere decir que David se convirtió en uno de los mejores guerreros. Tenemos prueba porque cuando salían a las batallas, dice la Escritura que cuando venían de las batallas, porque habían vencido, dice que el pueblo cantaba que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Imagínense qué bueno, ese era el escudero del rey, pero no salió de pastor de ovejas, llegó al palacio y ya era el escudero. No. Pasó un entrenamiento, un proceso de entrenamiento que se hizo bueno. Se hizo el mejor. ¿Verdad? Entonces, nosotros hemos sido comisionados para la conquista. Así es. Y para ser comisionados para la conquista debemos de ser procesados. Debemos de ser entrenados debidamente para poder presentarnos como obreros. Así es. ¿Verdad? Dignos, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Tenemos que conocer la palabra de Dios diligentemente. El problema, mi hermano, que tenemos en la iglesia, uno de los problemas de la iglesia evangélica, ¿verdad?, es que somos enemigos de la Biblia, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Para dormir, cuando tenemos insomnio, vamos a leer la Biblia, inmediatamente nos dormimos, ¿verdad? No nos gusta estudiar la palabra de Dios. Así es. Cuando es la espada. La espada. Entonces, imagínense que es terrible que otras sectas, vamos a ver, otras sectas, cómo mandan estudiar, ordenan para que estudien. Estoy hablando de los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los de un montón de gente ahí, hermano. Y a mí me da pena, pastor, porque a veces los hermanos andan predicando en la calle y los agarra un testigo de Jehová y les da unas revolcadas.
¿verdad? Y ¿sabe qué? Los convencen y se los llevan. Y se los llevan. Aparecen los mormones, los agarran y les dan unas revolcadas porque no saben dominar la espada. Creen que con la onda van a vencer. Es suficiente. No. Aquello es un milagro. Lo de David fue un milagro. Pero usted no ve a David que cuando va al palacio y sale a las batallas anda de escudero del rey con una onda. No, hombre. La onda está bien para cuando comenzamos. Pero es vergonzoso que ya usted con 2, 3, 4 años en la iglesia todavía ande con Juan 3:16. No, hombre. Hay que prepararse. Entonces, pastor, para ser un conquistador y ser comisionado para la conquista, hay que meterse en el proceso de la preparación. Así es, pastor. ¿Verdad? En el proceso de entrenamiento. Entonces, si nosotros, pastor, Dios nos ha dejado una armadura. Y esa armadura es la que todos los creyentes, cuando vamos a la conquista, nos la tenemos que poner. Así es. ¿Verdad? Y primero hablamos del yelmo. Del yelmo, ¿verdad? Y el yelmo es el casco. Así es. ¿Por qué es necesario que usted tenga ese casco? Porque el diablo, usted no se puede ir a presentar a la batalla porque el diablo le está mandando dardos a cada rato a su mente. Así es. Y claro, si usted deja que esos dardos penetren, esos dardos, dice Santiago, pastor, que esos dardos ya usted los recibe y si bajan al corazón van a engendrar el pecado. Y si bajan al corazón y engendra el pecado, entra la muerte. Entonces usted tiene que andar con el yelmo, con el casco, para que el enemigo no le vaya a mandar ningún dardo, porque imagine usted en plena batalla y el diablo le dice, si yo te conozco, si tú robabas, tú robabas, toquito, ya. Entonces, espérate, el casco de la salvación, así es, mi certeza, mi seguridad, y después dice el pastor, con la coraza de justicia, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que andar nosotros delante de Dios? Tenemos que andar en orden. En orden, así es. En orden. La coraza cubre los órganos vitales. Los órganos vitales. Y el diablo está lanzando dardos también, flechas de fuego ahí. Entonces, si la coraza no está bien, si usted no anda en la justicia de Dios, no en la justicia suya, sino en la justicia de Dios. Así es. ¿Verdad? Estar bien con los demás. Haciendo las cosas que Dios le ha mandado hacer. En la iglesia, fidelidad, en el tiempo, en la casa, sus diezmos, sus ofrendas, para que en medio de la batalla no vaya a tener un agujero en la coraza. Así es. Y, ¿verdad? Usted sea atravesado. Entonces, luego, pastor está hablando del escudo. Del escudo de la fe. El escudo de la fe. Imposible presentarse en la batalla sin fe. Sin fe, ¿no? Porque es ese escudo el que me permite a mí ser vencedor antes de ir a la batalla. Porque eso fue lo que hizo David. Así es. Le dijo al gigante, hoy te voy a cortar la cabeza. Eso sin la fe no se puede hacer. Sin la fe no se puede. Entonces, el escudo de la fe. Y el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Óigame. Si usted ha podido estudiar lo que es la armadura, usted tiene que darse cuenta que todo, el pectoral y todo estaba agarrado con el cinturón de la verdad. Entonces, imagínese el guerrero, pastor, tiene que tener la palabra, ¿verdad? Y que el diablo en media batalla no le vaya a decir que usted es mentiroso. Claro. Que usted no cumple promesas. ¿Verdad? Porque es necesario que estemos delante de Dios, pero mire, en orden. En orden. Y el apresto, ¿verdad? El calzado, así es. Las botas estas, ¿verdad? Que es el apresto del evangelio. La pasión por ir a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, tenemos una armadura, así pero lo sorprendente es que usted ve que el yelmo, el casco, que el pectoral, así ¿verdad? Es. El escudo, todo es defensivo, pastor. Defensivo. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Solamente, pastor, entre toda esa armadura, ese equipamiento, solamente la espada es la única para
atacar, ¿verdad? Y la espada se refiere, la espada del Espíritu, a la palabra, algo que por eso es necesario el entrenamiento, el discipulado, la capacitación, pastor, porque ¿cómo vamos a conocer la Escritura si nosotros no dejamos que alguien nos enseñe? Y cuando somos enseñados en la Escritura, debemos de hacer también lo que el apóstol Santiago nos refiere, ¿verdad? De ser hacedores de la palabra y no oidores, para no engañarnos a nosotros mismos. Y que el diablo no nos vaya a vencer, en el campo de batalla. Y lo hermoso, hermanos, es que la palabra dice que el reino de los cielos es violento. Es violento. Es violento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Le estamos hablando. Cuando un reino llega a tomar el territorio y a establecer dominio, todas las cosas cambian en ese lugar. Usted tiene que entender que cuando el reino de los cielos llega a una ciudad, a una aldea, a una nación, van a cambiar todas las cosas en ese lugar. Primero, cuando los conquistadores llegaron, cambiaron el vocabulario, el idioma. Cuando el reino de Dios llega a establecerse en un lugar, pastor, la gente cambia el vocabulario. Mire, cambian el idioma. Y yo se lo digo como testimonio vivo, ¿verdad? Cuando yo no conocía al Señor, yo mismo no sabía que era malcriado. Era normal decir malas palabras. Pero el día que llegó el reino de Dios a mi vida, nunca más volví a tener ese problema. De tener malas palabras. También dice que cambiaron las costumbres, pastor. ¿Verdad? Antes de conocer, de que el reino de Dios llegara, había pleito, había ira. Mire, hasta guantes de boxeo, quizás, ¿verdad? Alcohol. Pero cuando llegó el reino, cambiaron las costumbres, pastor. ¿Qué le parece? Y también dice la historia que cuando el reino llegó, el reino de España, cambió la gente la forma de vestir. ¿Qué le parece cuando llega el reino de Dios? No, cambia completamente. Definitivamente vemos ese cambio, ¿verdad? Como usted menciona, porque el reino de las tinieblas tiene que huir cuando el reino de Dios llega. Correcto. Entonces, lo más tremendo es que nosotros hablábamos diferente antes. Llegó el reino de Dios, cambió nuestra manera de hablar, cambió nuestra manera de conducirnos, cambió nuestra manera de vestir. ¿Verdad? Antes, yo no sé cómo usted, hermano, se vestía o cómo usted, las hermanas se vestían antes, ¿verdad? Pero yo sé que cuando el reino de Dios llega, cambian esas cosas. También, pastor, cambió nuestra manera de adorar, de cantar, ¿verdad? Antes, ¿cómo usted cantaba, adoraba antes? Con don Bisonte Fernández. Con don Bisonte, ¿verdad? Con todos esos ritmos raros, ¿verdad? Y la bolita que subía y que bajaba. Entonces, imagínense, hoy, el reino de Dios, cuando el reino de Dios llegó, su manera de alabar, de adorar, de cantar, cambió. Entonces, qué bonito. Y saber que nosotros somos los comisionados a establecer este reino en cada corazón, en cada ser humano en esta tierra, no con armas, cañones, pistolas, sino con nuestras armas espirituales, que son poderosas en Dios. Así que esa arma, pastor, qué linda. No necesitamos mucho, solamente la espada. Y dice del Espíritu. Porque no es diablo Juan 3:16, no. Tiene que ser esa palabra bien interna en el corazón, vivida, meditada, para que cuando usted hable el diablo tiemble, ¿verdad? Entonces, qué bonito, la espada del Espíritu, la palabra de Dios bien enseñada, bien aprendida, bien cada hombre y cada mujer capacitado por la palabra de Dios. Porque un conquistador sin espada, pastor, no se puede. No solamente sin la espada, y como bien nos refiere el escudo, ¿verdad? El escudo de la fe, y algo que nosotros, pastor, también hemos enseñado acerca de la importancia de la oración y de la intercesión, porque son
el escudo que nos van a dar la correcta utilización, pastor. Correcto. El empleo correcto de esa espada. Que cuando saquemos la espada, no sea solamente para pantallar que llevamos espada, sino para cumplir el propósito de establecer el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios se establece, nosotros como conquistadores también ponemos la bandera del rey al cual servimos. Por eso nosotros declaramos donde quiera que vayamos, esta ciudad es de Cristo, y ponemos la bandera del reino de Dios. Y cuando ponemos esa bandera, todas las cosas son hechas nuevas. Les cambiamos el pasado, les cambiamos el presente, les cambiamos el futuro y los metemos en la eternidad, pastor. Así es, pastor. Mire todo el poder que hay cuando establecemos el reino de Dios. Y esto es una maravilla, porque cuando el reino de Dios llega, las tinieblas que habían en ese lugar se van. Los gigantes que habitaban ahí, mire, desaparecen. Eso es hermoso, pastor. Así es. Porque cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán, cuando entraron a la tierra de Canaán, la Biblia dice que había gigantes. Así es. Había gigantes. Y cuando hablamos de gigantes, estamos hablando no de Goliat, que ya era un gigante enano. Porque los gigantes de los que habla la Biblia, cuando el pueblo de Israel entró, estamos hablando de gente entre 14 y 16 pies de alto. Según las medidas que da la Biblia. Pero cuando llegó el pueblo de Dios a tomar posesión de la tierra de Canaán, dice, mire, todos los gigantes fueron muertos. Sí. No quedó ningún gigante ni se volvió a levantar otro, pastor. Así es, pastor. Entonces, mire, cuando nosotros los conquistadores, los comisionados a la conquista, llegamos a un lugar, todos los gigantes son muertos, pastor. Son muertos, así es. ¿Por qué? Por la espada del Espíritu, por la palabra de Dios. Y todas las tinieblas que hay en ese lugar se desaparecen. Y la bandera del reino de nuestro Señor Jesucristo es establecida por esos hombres y mujeres guerreros, conquistadores. Y declaramos que las ciudades donde estamos son de Cristo y para Cristo. Así que, mi hermano, todos, ¿verdad? Los que recibimos a Cristo somos comisionados, pero somos comisionados, sabemos que tenemos la orden. Es como el soldado, el hombre cuando se enlista en el ejército, ¿verdad? No es que al día siguiente lo mandan a la batalla, no. A la guerra, no. Sabe que está comisionado para ir, pero antes de ir tiene que pasar por el entrenamiento, tiene que tener la preparación de vida, y cuando ya ha terminado su preparación, entonces es enviado. Es enviado. Así que, mi hermano, usted, si es nuevo en la iglesia o nueva, usted, quiero que sepa que usted ya fue comisionado y comisionada para ir a la conquista. Pero tiene que entrar en el proceso de discipulado. Pero a los que ya pasamos, no tenemos alternativa. Fuimos enviados. Así es. Fuimos mandados, fuimos comisionados para conquistar. Así que, pueblo de Dios, hermano y hermana, usted tiene las armas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que decídase a levantarse e ir a conquistar a sus hermanos, a sus amigos, a sus conocidos, y a establecer el reino de Dios en cada corazón de sus familias, de sus amigos, de la gente más cercana, y aún aquellos que no son familia suya. Es tiempo de que establezca usted la bandera del reino de Dios en su casa, en su barrio, en su ciudad. En todo lugar. ¿Qué le parece, pastor, si nos despedimos? Entonces, lloramos para que estos conquistadores vayan y tomen esas armas poderosas en Dios. Amén. Oramos ahí donde está, inclina su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos hoy, Señor, esa buena noticia de saber y de entender que ya hemos sido comisionados
para la conquista, para establecer tu reino en el corazón del hombre aquí en la tierra. Señor, ayúdanos. Mira a nuestros hermanos, Señor, que están siendo capacitados. Los que no han recibido la capacitación, produce el querer como el hacer, que hay ese mismo sentir que hubo en nuestro Señor y Salvador para prepararnos, para presentarnos siempre como obreros aprobados, Señor. Y los que ya han sido capacitados, Señor, que no se escondan, que no se queden en el palacio cómodos, conformes, sino que entendamos la responsabilidad, Señor, de salir a conquistar, a establecer el reino de Dios, a ahuyentar, a quitar, Señor, las marcas que Satanás ha puesto en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro vecindario, en nuestras naciones. Declaramos que hoy, Señor, la armadura la tenemos puesta, que la espada, Señor, está en nuestra mano, que la palabra es viva y eficaz, Señor, y por lo tanto, cuando hablemos, cuando declaremos que nuestra ciudad, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro vecindario es de Cristo, Señor, el infierno, las tinieblas, los principados, las potestades, los gobernadores han tenido que huir delante nuestro. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que esos gigantes de alcohol, de drogas, Señor, que amedrentan a tu pueblo, aún el temor en este tiempo, son entregados en nuestras manos y declaramos libertad, declaramos vida, salvación en todo nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestra nación, porque hemos sido llamados, hemos sido comisionados a conquistar. En el nombre de Cristo Jesús declaramos victoria, declaramos bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y como dijo el hermano de la iglesia vertical, esos gigantes se van para el suelo en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Bendición.